Hello, hello, bienvenido un día más a Paraíso Caótico Podcast. Yo soy tu host, Karina Lofer. Soy reader de Human Design, que también ya certifica, by the way, por si estás interesado. Y también soy coach y mentora en Creative Holistic Healing, que es creatividad terapéutica más herramientas holísticas. Así que bienvenido a este espacio. Siempre me encanta venir a filosofear aquí contigo y platicar sobre la vida. Y hoy es un tema que para mí está delicadillo, que lo he estado trabajando junto con muchas otras cosas. He estado profundizando mucho en el tema de las 5 heridas que te impiden ser tú, las 5 heridas de la infancia. El caso es que son las 5 heridas. By the way, en la descripción te dejo el audiolibro que yo encontré en YouTube y que la verdad me gustó mucho. Así me lo eché aparte más rápido que si lo hubiera leído, la verdad. Y me ha estado ayudando mucho a descubrir sobre mí, sobre las máscaras que me pongo, sobre desde dónde me relaciono, sobre cuáles son mis formas de protegerme de mis caparazones para estar en mi zona de confort, que la zona de confort muchas veces es justamente la herida. Y cuando estoy especialmente en estos trabajos profundos, a veces me da aún más el síndrome del impostor, pero hoy entiendo por qué me da, que ya haré un episodio sobre esto, pero justamente cuando estoy en procesos profundos terapéuticos, todo esto fue gracias a que voy a terapia y que ahí como que mi terapeuta me hizo voltear a ver una parte de mí que yo no me había dado cuenta y como soy investigadora, bien lo dice mi diseño humano, pues fue que yo por mí misma empecé a investigar sobre este tema, llegué a lo de las 5 heridas y eso me ha abierto muchísimas capas. Aquí también está Cocoa con ustedes. Sí, hola, ¿cómo están, humanos? Hoy Coco aquí nos acompaña. La amo, no sé qué haría sin ella. Pero, bueno, justamente estaba diciendo el síndrome del impostor porque cuando estoy en estos procesos terapéuticos súper profundos, me pasa mucho como quién soy yo para grabar estos episodios o para hablar sobre estos temas si yo todavía no soy perfecta y si yo todavía estoy trabajando estas cosas y me siento hipócrita por algunos momentos. Y ahora que descubrí esto de las heridas, justamente lo que me ha resonado más es la herida de la injusticia y la herida de la traición, que por cierto, la herida de la injusticia tiene tintes un poco de la del rechazo y la de la traición tiene tintes del abandono. Entonces, al final es un trabajazo, obviamente, pero se me ha hecho súper curioso que tanto el de la injusticia y el de la traición pone expectativas muy altas y busca como el ser perfecto y ya sanar todo para ser perfecto y ser merecedor y tarara. Entonces justo como que esta vez me ha hecho todavía más clic como ay no, tengo síndrome del impostor porque todavía no soy perfecta y si no soy perfecta, ¿quién soy para hablarles de esto? Cuando en realidad nunca vamos a ser perfectos y también te quiero compartir eso. He estado haciendo muchas afirmaciones, meditaciones, tapping sobre el abrazarme perfectamente imperfecta, sobre qué valgo aún siendo imperfecta y que ser imperfecta es también lo que me da mi valía y siendo imperfecta también ya soy valiosa. Entonces, también si te interesa este tema que lo comparta, que haga un tapping sobre esto y lo comparta por aquí o aclarador, con gusto déjamelo en los comentarios y yo feliz, feliz lo haré. Y otro tema que he estado trabajando que va muy aunado a esto, porque sí, justo tengo la herida del rechazo y del abandono por ahí, como de cierta forma relacionadas con la de la injusticia y la de la traición, pues el tema de dejar ir, que yo siempre me había creído una persona que es bastante desafanada o que fácil suelta, que no es tan aferrada a las cosas, pero con el paso del tiempo me he dado más cuenta que ha sido una máscara de la que me he agarrado para que parezca que no me importa o sea, como que es este deseo de pertenecer, pero no te preocupes, yo dejo ir fácil, pero en realidad quiero dejar ir todo, pero en realidad quiero pertenecer. Entonces, como esta dualidad en la que me he movido y ahorita estoy trabajando el tema de dejar ir
de que es algo normal, de que es algo natural, que la vida se mueva en ciclos y esta vez diciéndolo menos desde mi herida y más desde este trabajo interno, de que la vida al final es como estaciones del año, donde hay épocas que como invierno se van a quedar todos los árboles pelones y puede que en tu vida sientas un gran vacío y que no hay ni por aquí ni por allá, que te sientas entre comillas solo, pero eso también da espacio a que lleguen otros retoños, lleguen otras flores, lleguen otras hojas, otros veranos, otras primaveras, que puedas rodearte de otras cosas que sí estén cada vez más alineadas a ti. Claro, esto solo va a suceder si sí trabajas en ti, si sí te volteas a ver, te conoces, si eres compasiva, compasivo contigo. Y entonces sí, vas a entonces poder crear cada vez acuerdos, límites, que también ya tengo un capítulo sobre eso, más ad hoc a lo que sí quieres y por ende entonces que sí lleguen esos brotes y esas flores más aunados a lo que realmente eres y deseas. Y el tema con el dejar ir, especialmente con el que he estado filosofeando y de hecho mandé un newsletter sobre eso, que por cierto te invito a que te inscribas porque siento que los newsletters van muy en complementario con algunos episodios del podcast o con lo que publico en mis redes o simplemente nos hablamos desde otros lugares. Debo de ser sincera que pues aquí sí soy bastante vulnerable y filosofeo bastante y me muestro lo más auténtica posible, pero también siento que en mis newsletters muestro otra yo y me muestro otras sombras de mí, muestro otras facetas y me desnudo desde otros lugares. Entonces te invito a que te inscribas, puedes encontrar el link igual en la descripción. Y el tema es que siento que mucho se habla de dejar ir y en primera es algo súper importante el tema de aprender a dejar ir porque tu capacidad de dejar, de recibir está relacionada a tu capacidad de dejar ir. Dejar ir se requiere para hacer espacio, para entonces que sí pueda aterrizar eso que realmente deseas, eso que sí quieres para ti, eso que sí está alineado con lo que dices que quieres ser o con lo que dices que quieres habitar y lo que sueñas y manifestar. El tema es que mucho es como, ya déjalo ir, a veces, ¿no? De que Alex, ya déjalo ir, o deja ir a esta situación, o deja ir a esta persona, o deja ir a este trabajo, deja ir lo que sea, deja ir a esta parte de ti, ya déjalo ir. Y como que se nos ha vuelto como siento tan fácil el decir, déjalo ir, pero creo que pocas veces hablamos de el duelo de dejar ir, lo que significa realmente todo este proceso de dejar ir, no se deja ir de la noche a la mañana. Literalmente, el dejar ir es una muerte simbólica, como la carta de la muerte del tarot que me encanta, se me hace fascinante. Si puedes buscarla adelante y ver cómo te relacionas y cómo te resuena esta carta en este momento en tu vida. Si es que este tema de dejar ir, el duelo, te llama en este momento o en otro momento de tu vida, a lo mejor te ha hecho clic y sería bueno reflexionar sobre eso, porque a lo mejor dejaste ir y no te diste tal cual tu espacio para vivir este duelo, porque también por el día a día, lo rápido que vivimos, que nos movemos, por lo que se nos pide justo de que ser perfectos, pues a veces como que evadimos las emociones, evadimos las muertes internas, evadimos los duelos, porque eso obvio requiere un montón de nuestra energía, de nuestro enfoque, requiere mostrarnos vulnerables y requiere mostrarnos que no somos perfectos, que las cosas sí nos duelen, que esta persona tal vez no quiso, pero sí me lastimó y cómo voy a mostrarme em, o tan humano y, y hacer a un lado mi orgullo y decir, sí, es lo que esta persona se fuera o que esto se fuera en mi vida, pues sí me dolió y sí me lastimó. Como que a veces siento que el ser vulnerables, híjole, nos reta muchísimo porque al ego le hace un montón de ruido. ¿Cómo crees que, a ver, Coco se va a bajar? Listo. ¿Cómo crees que no voy a hacer esta careta de que yo todo lo puedo y que nada me duele y que nada me lastima? Mejor como que esa pose creemos que es mejor ante la vida, que se vea que yo no sufrí, que él sufra por mí, pero yo no. Entonces,
por esas creencias, esos pensamientos, muchas veces no vivimos realmente los duelos. Y si no vives el duelo, entonces a veces no sirve tanto realmente dejar ir, porque es como dejé ir, sí, a lo mejor físicamente, dejé ir a esa persona y ya no me hablo con esa persona, o dejé ir ese trabajo y ya renunció, dejé ir a ese ex y ya lo dejé ir, pero realmente, energéticamente, sigue ocupando espacio en mi vida, porque no hice ese luto, porque realmente no hice el funeral, el duelo a eso que acabo de dejar ir y entonces energéticamente sigue ocupando espacio y por eso es que muchas veces es como, pero si ya dejé ir, ¿por qué no llega a eso que realmente quiero? Pues porque te sigues aferrando a eso energéticamente, que también es normal y es parte del duelo, pero justamente si no vives el duelo de una forma consciente, de forma inconsciente lo estás viviendo y vives en la constante resistencia de dejar ir, en la negación, que justamente en el newsletter escribí parte de estas etapas del duelo de dejar ir. Y algo que se me hace loquísimo del tema de dejar ir y que justamente escribía y reflexionaba sobre esto en el newsletter, es que cuando nos dicen o cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos que es momento de dejar X, Y, Z, no nos damos cuenta que también significa dejar ir una parte de nosotros, que el dejar ir algo externo significa dejar ir algo interno también, porque es curioso cómo nos relacionamos los humanos, que al momento en que creamos una amistad, un noviazgo, una asociación, que eso, o sea, con un trabajo creamos un poco eso, en una asociación, un compañerismo, también como que creamos una identidad aparte. Es como esa parte A y parte B crean parte C. Y entonces por eso es que con un amigo a lo mejor eres súper divertido o con otro amigo eres súper de filosofear y reflexionar sobre la vida o este trabajo te permitía sacar esta otra parte de ti y en el momento que lo dejas ir es decir, ok, también dejo ir eso que creaba yo con esa persona, eso que sacaba esa otra parte de mí, eso que me permitía hacer con esa persona. Porque pues sí, puede que encuentre una persona que también saque una parte risueña y divertida de mí, pero probablemente va a ser diferente. Como dicen, ningún amor se vive igual dos veces. Igual, ninguna relación, ninguna parte de ti se vive igual dos veces con tu externo. Entonces, cuando dejas ir, justamente también es este duelo de, wow, tengo que dejar ir el saber que ya no van a existir estos momentos que creábamos en conjunto, yo y la otra parte. Voy a dejar ir quien yo era con esta otra parte. Voy a dejar ir los secretos que teníamos entre nosotros, esta parte A y esta parte B. Entonces es vivir muchísimas muertes simbólicas y para mí siento que es como si el cuerpo lo viviera como si le cortaras pedazos de ti, de que pues dejo ir esta mano, me corto esta mano, me dejo ir este pie y entonces ya no voy a caminar o escribir de la misma forma o moverme de la misma manera. Tal vez sí van a volver a brotar nuevas cosas, pero nunca va a volver a ser igual. Entonces es hacer las paces con eso también, porque seguro también llega a haber mucha tristeza o rabia o frustración de, es que ya no puedo ser eso que era con esa persona y te digo algo está bien. Probablemente ya cumplió su momento y su tiempo lo que requerías ser y hacer con esa otra parte. Pero para el interno es hacer las paces con eso, no es tan fácil. Qué fácil sería poderle decir a tu interno de, es que ya no necesitamos ser esa persona, ya no necesitamos esos momentos en nuestra vida, ya tranqui, no te preocupes, sigamos con la vida adelante. No, es este proceso de cambio que hay de, antes vivíamos en esta casa, por así decirlo, y ahora me voy a adecuar a esta otra casa. Es acostumbrarme a cómo funciona ahora mi rutina viviendo en este nuevo entorno. Y a lo mejor esta casa está mejor que la anterior, pero aún así tengo que adaptarme y requiero hacer las paces con que ya no voy a volver a vivir en esa casa. Hacer las paces con que ya
nunca voy a volver esa luz como entraba en esa casa o el barrio que había alrededor de esa casa. Y es tener este espacio de tener un funeral y un luto con eso. También como que nos han metido mucho la creencia de que los lutos solo son para cuando la gente se muere. Y en realidad constantemente estamos viviendo lutos, porque constantemente estamos viviendo muertes simbólicas. Y quiero que en este momento reflexiones cuál fue la última muerte simbólica que tuviste en tu vida, ya sea interna, externa o ambas, y si realmente le diste el espacio para el duelo, para realmente sentirlo y experimentarlo. Ayer justamente nos dimos el fin de semana, Ricardo, que es mi marido, y yo. Y ayer regresando de comer, estábamos platicando y le decía, es que siento que la vida ha ido muy rápido y de hecho no me quejo porque ha sido por puras cosas buenas, pero también a veces que la vida vaya muy rápido y des muchos saltos cuánticos y cumplas sueños y habites tus manifestaciones, también requiere entonces muy rápido entonces estar viviendo muertes y renacimientos. Y justo ayer le decía, hoy me siento, no, qué triste, pero le decía, me siento como cansada, pero también qué rico sentir ese cansancio. También es porque se libera un espacio cuando te permite sentir eso, porque si no te permite sentir, entonces llevas cargando justo esa emoción todo el tiempo. Y entonces de nada sirvió, entre comillas, obvio sí sirve, pero no sirvió tan cabrón que dejaras ir eso si en tus adentros estás cargando con esa pesadez de esas emociones que no te has permitido sentir, de esos duelos que no te has permitido vivir y de esos lutos que no te has dado el tiempo de llorarle, de sentirle, de la ira, del reproche, de la frustración, del dolor o hasta de la felicidad. También a lo mejor ese luto es, güey, por fin ya, respiro, pero a lo mejor ni siquiera te diste el tiempo de sentir eso. Y el tema del duelo es que siento que yo siento que hay varias etapas. Que por un lado está primero esta negación, donde te niegas que tengas que dejar ir eso. Te niegas que necesites dejar ir eso para sentirte mejor. Te niegas a soltar eso y juras que va a haber alguna solución que haga que eso se pueda quedar en tu vida. Y es empezar, primero, pues es quitarte la venda de los ojos y darte cuenta que eso ya está lejos, que eso se fue hace más tiempo del que te gustaría darte cuenta y que por más que lo niegues, eso ya no está ahí. Y entonces tal vez ahí empiezas un poquito a abrir las manos y a soltar esa mariposa que ya se estaba asfixiando y ya estaba más muerta que nada. Y luego siento que viene un poquito este tema de el miembro fantasma. No sé si has escuchado sobre el miembro fantasma, te lo cuento un poco, es un tema psicológico de que personas que pierden su brazo, su pierna, una parte de ellos, hay noches que se despiertan y lo sienten y sienten que se les durmió, sienten como sensaciones raras en lo que en el brazo, por ejemplo, que aún piensan que tienen y entran como en este shock de ver que no tienen ese brazo, poniendo un ejemplo de brazo. Y yo lo llevo más a la parte emocional, que justamente, pues eso que ya dejaste ir, tal vez hay días y noches que se te olvida y entonces el golpe de realidad es bien fuerte. Porque dices, ay, le voy a escribir esto a... Ah, no, ya no nos hablamos. Ay, voy a hacer esto que... Ah, no, ya no estoy en ese proyecto. Y entonces son como justamente el miembro fantasma, mientras te recalibras y mientras te reacomodas tanto tu interno como tu externo y te acostumbras a que eso ya no esté ahí. Pero entonces hay constantemente estos shocks de realidad. Y a lo mejor es cuando de la nada de repente te acuerdas y lloras y dices, es que
es que tal vez lo hubiéramos podido hacer diferente, es que qué tal que si hago esto diferente, tal vez pueda regresar a tener este brazo completo por compararlo con este tema físico. Y es ese estarte tú autoterapeando y diciendo, no, a ver, ya lo dejé ir, ya no está, ya, ya está más lejos que nada. Y de ahí viene un poco la resignación, siento. Te das cuenta que hay menos cosas por las que tienes el control que por las que sí, y entonces te rindes y dices, yo solo puedo hacer esto, esta parte, solo puedo ofrecer lo que hoy soy y lo que hablábamos al inicio de la imperfección. Y, y siendo esta versión de mí imperfecta, me rindo ante lo que hoy es, ante lo que hoy puedo ofrecer y la otra persona puede ofrecer. Y entonces empiezas a mm, darte por vencido de la buena forma. En decir, yo no puedo salvar todo, yo no puedo con todo y yo no soy perfecto. Y también está bien y también es válido que yo u otras partes tomen decisiones que tal vez en su momento se sientan lastimosas para mí. Y en esa etapa siento que es mucho entender que tu valía no depende de las decisiones y percepciones de las otras personas. Es justamente cuando haces, como que haces las paces y dices, está bien. O ahora entiendo que todavía no tengo la respuesta, pero por algo esto ya no requería estar en mi vida. Y por más que yo hice, no tenía control yo de lo que la otra persona pensó, decidió, eligió la otra parte. Y entonces suelto. Siento que es ese momento que por fin respiras. En negación siento que estás conteniendo y conteniendo y conteniendo la respiración y te estás ahogando y no puedes ni respirar. Te estás asfixiando y en la resignación exhalas, liberas. Por fin aceptas que las cosas sean como son, por fin aceptas que no tienes el control, por fin aceptas que no eres todopoderoso y no tienes por qué serlo, y por fin aceptas que tal vez es invierno y que tú no controlas las estaciones y no porque tú quieres va a ser verano o primavera u otoño, que te toca estar en esta estación y que te toca sentir esto. Y por fin aceptas que ya no hay caminos, puentes ni formas para encontrarse. Y el cansancio, ya ese cansancio por estarte resistiendo, por estar luchando contra eso, por estar tratando de salvar algo que ya estaba muerto, también hace que por fin dejes ir a ese fantasma que se aparecía en la noche, refiriéndome al miembro fantasma. Ese cansancio por fin ya, lo aceptas. Ese cansancio que te creaste por tratar de mantener vivo algo que llevaba ya tiempo muerto. Y por fin ahora sí llega la aceptación. Que dices, ¿qué necesidad de mentirme? ¿Qué necesidad de mantener mi atención y mi energía en esto que ni me está dando nada a cambio que me contribuya? Que ya viene un poquito desde la resignación, aceptas. Aceptas que las cosas son como son y aceptas que entre más tiempo tardes en ver las cosas tal cual son y más sigas tu vida sin eso, más tardes en seguir tu vida sin eso, pues más tú solito te vas a estar poniendo el pie y más te vas a estar metiendo en un agujero negro y más vas a estar tú autosaboteándote y enfocando tu energía en algo que no, por algo eso requería irse de tu vida, para hacer espacio para otra cosa. Y mientras estés en la negación y en el no es posible y eso, pues de nada va a servir ese espacio. Pero sí es darte este tiempo de vivir el duelo, de sentirlo. Te das cuenta en la aceptación de lo inevitable y de que
Ahí es mucho, siento, buscar evidencias en tu vida que cada que has dejado ir algo, que ha llegado. Porque esto, o sea, a veces no nos damos cuenta por el ritmo de la vida que digo, o ya no hacemos estos conectes, pero ¿qué tal en este momento si estás en este duelo, haces esta reflexión, vas a tus cassettes internos, vas un poco hacia atrás y observa cada que algo se ha ido en tu vida, qué otra cosa ha llegado? Cuando has hecho espacio en tu vida, ¿qué lo ha ocupado? Y encuentra cómo en estas evidencias probablemente te das cuenta que siempre llega algo mejor y mejor. Y obviamente, a ver, también es reflexionar que estos espacios que te da la vida, uno, si tú no los cortas, por así decirlo, si tú no dejas ir mm, de forma como flojita y cooperando, digámoslo así, la vida te lo va a arrancar en algún momento. Y de esa forma duele mucho más el dejar ir las cosas. Flojita y cooperando es como, ok, al menos pues sé que el corte es aquí, me pongo bálsamo, reconozco la herida, la hago de forma a lo mejor más suave, esa ruptura o ese corte. Y si la vida lo hace a la fuerza, porque ya no puedes seguir eso en tu vida y te lo arranca, porque ya está a punto de explotar eso, pues entonces ya a lo mejor probablemente la herida va a ser más grande, te vas a desangrar más, vas a requerir mucho más tiempo y más esfuerzo para curarte esa herida. Siempre se puede curar, pero también de uno depende, creo que ahí también hay mucho, uno se demuestra mucho el amor que se tiene, la forma en cómo se hace las heridas, porque constantemente estamos expuestos a salir heridos, es parte de la experiencia humana. Si elegimos amar y ser amados, empezando por ahí, es muy, te pones en una posición muy vulnerable y es muy fácil que te espines, que te rasgues. Y especialmente cuando requieres dejar ir algo, ya sea por amor o por ego, que te está costando trabajo, también ahí puedes elegir tú cómo dejas ir eso. Y en el cómo dejas ir eso, también te estás demostrando el amor que te tienes a ti y el amor que le tienes a la otra parte, o el aprecio. Porque si te lo, como digo, flojita y cooperando, pues va a ser de una forma mucho más suave. A lo mejor pueden hablar las cosas, a lo mejor pueden llegar a acuerdos, a lo mejor pueden quedar al menos con lo bonito. Pero si es a la fuerza de la vida, a lo mejor es porque justo ya es una bomba de tiempo, porque ya se están destruyendo, porque ya solo hay odio o ya solo hay reproches, ya solo hay rencor. Y entonces la herida es mucho más profunda y más difícil de curar. Entonces es también esta capacidad de reconocer de cuál es el momento alineado para dejar ir esto, donde me esté demostrando que me amo y que amo o aprecio también a la otra parte. Y mostrar, o ya ni nos veamos amor, respeto a mí y a la otra parte. Y lo que te decía de las evidencias, de voltear a ver, esto también obvio va a depender que este espacio que haces cuando dejas ir eso de tu vida, también ese espacio va a depender que se llene de algo mejor, derivado de que de eso que estás dejando ir, integres el aprendizaje. Y esto pues es mucho a través, te invito que sea a través de journaling, de escritura, de terapia, de meditación, porque de esta forma entonces realmente vas a poder adecuar ese, esa tierra que se ha quedado vacía y que ahora está en posibilidad de ser fértil, que realmente siembres algo que esté aún más alineado a ti, que te contribuya aún más, que te acerque cada vez más a tu versión más auténtica, a tu más alto destino. Obviamente, creo que nadie en su sano juicio, pues quieres
llenar con más de lo mismo o con algo que te drene más de lo que se fue. Yo normalmente si algo requiere irse en su vida es porque esa parte o tú o ambas partes, ese espacio lo pueden llenar con algo aún mejor y no porque la otra persona o tú no sea suficiente, simplemente porque en esta línea del tiempo ya no hacen clic. En esta línea del tiempo ya no se contribuyen sus energías una a la otra, porque el intercambio energético que tenían ya no creaba más. Tal vez ya estaba estancado, ya ni siquiera que fuera malo o tóxico, no, tal vez solo ya estaba estancado. También es importante, por eso las relaciones, la clave es que evolucionen con los individuos. ¿Qué pasa en una relación cuando uno se queda en la, en, sigue siendo la versión de cuando iniciaron y a lo mejor la otra parte que requería otras cosas en su vida empezó a evolucionar, evolucionar, evolucionar y avanzó en otros caminos y entonces es cuando ahí se hace como una Y en los caminos y entonces ya no se encuentran. También ahí se requiere dejar ir, no solo se, no, a ver, también creo que es destruir la idea de que solo se requiere, solo se trata de dejar ir cuando algo me está haciendo daño, cuando algo es tóxico, cuando algo está mal, cuando algo es maligno en mi vida y me drena. Eso probablemente sí, por favor déjalo ir y haz todo este proceso del duelo. Y que también entiendo que probablemente pues tampoco es fácil decir, ah, sí, ya dejo ir eso que me está intoxicando, por algo lo tienes en tu vida, porque te está llenando algún vacío, alguna herida, porque está haciendo match con alguna herida probablemente y te está alimentando algo dentro de ti también. Y por eso lo sigues teniendo en tu vida. Pero también veamos el lado de que no precisamente eso es malo, solamente a lo mejor ya no hacen match, solo sus caminos ya no se alinean, ya no se encuentran, ya están tapados y ya juntos ya no tienen la capacidad de evolucionar esta relación y como individuos. Entonces a lo mejor requieren dejarse ir para encontrar otras relaciones que sí me permitan evolucionar, que sí me permitan evolucionar colectiva e individualmente. Pero si te das cuenta, es todo un proceso. Es primero elegir el dejar ir, tomar la elección. Estás eligiendo cada 10 segundos. ¿Qué eliges en tus siguientes 10 segundos? ¿Qué sabes que si lo elegirías, habitarías esa vida que deseas? Atraerías eso que quieres. Serías esa persona que quieres ser y que sabes que ya eres, pero que no te lo estás permitiendo porque tienes estas cosas en tu vida que no dejas ir y se han vuelto una pared, un techo, una cárcel. Y eso no forzosamente tienen que ser cosas externas, sino también puede ser cosas internas o comportamientos o hábitos. Todo es un hábito. El que no vayas al gimnasio es un hábito. Lo que haces en ese tiempo que harías en lugar de ir al gimnasio, por ejemplo. Esta parte de, ok, elijo dejar ir esto. Un poquito la negas, o sea, y antes, en ese elegir siento que es donde entra el estoy en negación, pero sí dejo ir, pero ya lo decidí, esta indecisión, pero qué tal que todavía lo puedo salvar, pero que todavía hay, qué tal que hay algo que hacer por esta relación, este proyecto, esta entidad, esta cosa, este lo que sea. Y entonces, ahora sí, la resignación y la aceptación. Y en el proceso de aceptación, que ya empiezas un poquito como a sanar esa herida, es, ok, ahora qué elecciones, comportamientos, acciones, acuerdos y límites requiero tomar y empezar a experimentar para este espacio que ahora se quedó en mi campo. Imagínate que tienes un viñedo o una granja y quitaste algunas plantas, algunos cultivos, que imagínate, cuando hacen eso también pasan seguro por un proceso de duelo. Quitaste plantas, cultivos, flores, lo que quieras que sea tu campo. Ahora, ¿cómo esta tierra, de qué requiero nutrirla y llenarla para cultivar algo que
me contribuya aún más, que resuene más conmigo, que esté más alineado a mí, que esté en sintonía con mis propósitos más elevados, con mi más alto destino. Y no siempre tiene que ser esto, uff, o sea, justamente, pero creo que a veces propósitos elevados se escucha como, uff, no, o sea, a lo mejor el servicio que vine a dar al mundo. No, a lo mejor un propósito elevado es ser tú, ser tú yo más auténtico. Un propósito elevado es gozar la vida. Entonces también que cuando se cree este espacio, te invito a que cuando vayas a dejar algo, hagas algún ritual. Por eso a mí los rituales me encantan y con la escritura y la creatividad los vivo muchísimo. El tema de prender una vela, como si alguien falleciera, ¿sabes? Prendo una vela en luto a esto que estoy dejando ir y, y abro un portal para que eso se vaya a la luz y se neutralice y no se queden fragmentos atorados a lo mejor de mí en la otra persona y de la otra persona en mí. Tal vez hago una carta vaciando todo lo que me hubiera gustado decir o lo que siento que me pone triste que ya no voy a poder compartir con esa persona o que ya no voy a hacer o que ya no voy a tener por dejar ir esto y la quemo. Y al momento en que la quemo intenciono el espacio que ahora estoy permitiendo entrar y dejar en mi vida y con qué me gustaría que se llene. Y más que ponerte cosas como muy puntuales, con qué energía quisieras que se llene, con qué sentimiento, cómo te gustaría sentirte ahora en este espacio que estás cultivando, nutriendo y fertilizando. Y literal es como un capullo de una mariposa. Esos, cuando dejas ir, algo muere fuera, a lo mejor, pero especialmente en todos los casos, algo muere dentro. Y entonces te hace cenizas, pero esas cenizas es simbolismo de que ahí hubo vida, de que ahí se amó, de que ahí se gozó, de que ahí se experimentó, de que ahí se aprendió. Y esas cenizas empiezan otra vez a tomar forma y se vuelve a formar un capullo y por eso este es ir hacia adentro, los capullos, este estar en estado de gestación, no luego de que hace cenizas sale el ave fénix o la mariposa, sino que después de las cenizas viene este estado de capullo, de ir hacia adentro, de qué quiero ahora, de sentir, de vivir el dolor, de vivir la muerte, pero también de vivir la vida que hubo y la vida que viene. Y va a llegar un momento en que tal vez tus heridas no tienen que estar perfectamente sanadas y lo que dije al inicio, no tienes ya que estar perfecta para alzar tus alas, pero sí que te sientas cómoda, pero sí que estés más en alineación con lo que realmente quieres y que estés con más claridad de lo que quieres ahora tener en tu vida, no solo en ese espacio, sino en toda tu vida. Y a lo mejor este proceso de muerte te sirve para transformar otras partes de tu vida también. Y va a llegar un día en que por fin te sientas tú otra vez, que por fin sientas que ese espacio fue una contribución, tanto lo que había como al momento de que lo dejó. Y ahora sí vas a encontrar caminos, vas a alzar tus alas, vas a abrir tus alas de mariposa, de ave fénix, para encontrarte con esos caminos que te llevan a lugares, personas y oportunidades donde eres y puedes ser más tú. Y por fin ahora vuelas y respiras y te expandes y que también en ese proceso de estar en ese capullo, aparte de tus alas, fortalecerlas y alzar y prepararlas para alzar vuelo, también fortalezcas tus raíces, que tus raíces son en ti, que también estás seguro y a salvo teniendo raíces para volar más alto. Entre tus raíces estén más profundas, tu vuelo por fin se puede elevar más.
y encontrarse con tu yo más elevado, con tu más alto destino, con tus propósitos más profundos y preciosos con los que tu alma vino a experimentar esta vida, porque recordemos, somos un alma viviendo una experiencia humana, no al revés. Y tu alma en esta experiencia humana vino a experimentar toda la gama de emociones. Vino a experimentar el sostener y el dejar ir, el tener y el soltar. Y también el que vivas este proceso de dejar ir es una oportunidad de sentir y de darle a tu alma el regalo de experimentar literalmente otra cara de la moneda, otro matiz, otro color de la vida. Y sé muy compasivo contigo en este proceso y que también puede que por momentos te sientas loco y está bien, de que digas, de dudes. Y creo que sí, tengo que estar en es una etapa, el dudar de, es que sí debí de haber dejado de ir esto, qué tal que la cagué, qué tal que no era momento, qué tal que yo fui el que estaba mal, qué tal que lo que sea, todo se acomoda perfecto y divino. Por algo tomaste esa decisión y por algo tu rompecabezas de vida necesitaba que tomaras esa decisión, porque probablemente esa pieza ya no encajaba y ya descuadraba, tanto tú para esa pieza y esa pieza para ti. Y que los procesos de todos son diferentes. Mejor la otra persona deja ir así rapidísimo porque el duelo lo vivió durante la relación o durante todavía las cosas estaban bien, entre comillas, o viceversa. Y que cada uno procesa diferente, cada uno aprende diferente, cada uno siente diferente. Y es parte de ser únicos e irrepetibles. No puedes comparar jamás tu proceso de duelo con otra persona. Y que también creo que aquí está bueno reflexionar justamente esto que te decía de también no mentirte. Si crees que eres alguien que muy fácil dejas ir, preguntarte por qué, si de verdad es un rasgo puro de tu personalidad o es una máscara para protegerte. Si eres súper aferrado, ¿de dónde viene? Viene de un miedo al abandono, de un miedo al rechazo. ¿Qué sientes que va a pasar si dejas ir o si la otra parte te suelta? Creo que también cuando dejas ir o es la vida te pone en esta posición de soltar, también es un buen momento para reflexionar sobre tus heridas, no solo sobre esa situación o esa persona, sino como todo lo debajo del iceberg. De, hoy que estoy dejando ir, viéndolo un poquito más a distancia y objetivamente puedo entender que me comporté de esta forma por miedo a que me abandonaran o por miedo a que esta persona se fuera antes de que yo me fuera. Es un buen momento para reflexionar todo eso que crees que eres, si realmente lo eres o si es una máscara. Y por eso yo he estado ahorita en esta como crisis existencial una vez más. Cada crisis es diferente, pero este de fuck, ¿qué soy realmente? Tal vez mucho de lo que soy es una máscara y qué sí soy realmente. O tal vez sí soy esa máscara, pero me toca ahora habitarla desde un lugar más vulnerable y real y no desde por encimita. Y aquí te dejo con muchos cuestionamientos y seré feliz de que me los cuentes. Y te voy a leer un poema que escribí que mandé por el newsletter hace unas semanas que siento que va ad hoc ahorita a esto que te voy a leer dos poemas. Porque por un lado, uno, siento que justamente es eso de que dejo ir, pero al mismo tiempo quiero pertenecer. Y entonces no sé si soy esta persona que fácil deja ir o si en realidad dejo ir porque quiero pertenecer y es más como mi forma de protegerme. Me cuentas si te resuena. Y el otro
es sobre las dudas internas, que muchas veces justamente cuando dejas ir, cuando algo se termina, también muchas dudas se despiertan porque hay muchas preguntas, aunque tú hayas sido el que hayas tomado la elección y cuando la otra parte toma la elección, siento que esas dudas se despiertan aún más, pero justamente siento que en el proceso de dejar ir hay muchas dudas, porque por un lado hay estas dudas de, es que tal vez lo pude haber hecho mejor, es que qué me faltó, es que no fue suficiente, que, que fui, que hice o que fui para que esta persona me dejara o se fuera de mi vida, algo hice mal. O sea, siento que es mucho cuando se prenden los focos rojos internos y los monstruos empiezan a hablar y, y a escabullirse en tus sueños y especialmente a mí en mis noches de insomnio. Entonces siento que también es estos momentos de dejar ir son unos buenos momentos también para reafirmar y redescubrir quién eres y aprender a discernir entre la percepción de los demás y entre lo que sí eres, entre lo que sí requieres o sea, lo que sí es un área de oportunidad y si puedes mejorar sobre ti o todavía como pimpear un poquito más, moldear un poco más, en que sí todavía puedes atornillar mejor y trabajar y qué es una herida, una percepción del otro. Qué importante es hacer este trabajo porque entonces es más fácil dejar de tomarse las cosas personales. Cuando alguien nos deja o nos suelta o dejamos ir algo, creo que hay muchas dudas y percepciones equivocadas si no tenemos este trabajo personal de aprender a discernir que no es cualquier cosa. Yo ando en esas también. Y que aparte, aunque ya lo hayas trabajado, pues probablemente luego otra situación te espejea otra cosa. Y entonces requieres trabajar entonces otro discernimiento. Entonces, bueno, te voy a leer los poemas. Voy a tomar un poquito de agüita. Ok, poema uno. Fantaseos de mochilera. Suelo ser alguien que tiende a pensar en el escape, soltar y dejar ir para todo. Sin embargo, al mismo tiempo soy aferrada, aunque no me gusta reconocerlo. Quisiera irme lejos y empezar de cero. Es lo que me digo al menos una vez por semana. Pero así como me cuento esa historia, le doy mil vueltas a tantas otras. Entonces, ¿de qué me sirve ser desapegada físicamente si al mismo tiempo soy apegada de mente? Soy de las personas que busca el semicírculo del círculo incompleto hasta debajo de los pensamientos. Le doy tantas vueltas a algo que me enredo en mis propios espirales hasta marearme, sentir vértigo y terminar con náuseas internas. Me cuesta dejar los casos abiertos y no tener un cierre como en mi mente lo fantaseo. Hablo de ser un alma libre porque siempre pienso en huir, en irme lejos de aquí, pero la realidad es que solo quiero huir para pertenecer, para dejar de juntar pedazos que parecen nunca tener sentido, para dejar de sentir que soy un triángulo en un mundo de cuadrados. Todo esto me hace pensar si realmente quiero huir o pertenecer. Quiero huir de este lugar o de los pensamientos que me acechan en las noches que cada vez se vuelven más insomnes. Al parecer, huir se convirtió en mi respuesta romantizada a la vida real. Una salida de escape que juro tener, pero que temo tomar. No soy tan salvaje ni libre como me cuento, tengo más apegos de los que quisiera, más miedo de perder lo que tengo que ganas de ganar lo que tal vez pueda. Mi corazón se engaña diciéndose que nada le importa, mi mente crea cuentos de nómada y mochilera, pero mi cuerpo al final elige quedarse aquí, con todas esas ganas de huir, pero también de quedarse aquí, ser parte de lo que tal vez fue o será algún día. Y qué bueno que te leí este poema porque creo que hay temas importantes que tocar antes de terminar esta sesión de podcast. Que por un lado, este tema de aprender a tú tener tus propios cierres, tú aprender a cerrar tus propios ciclos.
porque a veces uno se puede hacer mucho daño tratando de encontrarle, tratando de cerrar el círculo incompleto. Es tú aprender a darle cierre. No necesitas un cierre, no necesitas ver a esa persona y decirle X y cosa para tener tu cierre. No necesitas que el otro te dé respuestas exactas sobre preguntas que quedaron en el aire para tener por fin tu cierre y realmente dejar ir. Es justamente trabajar esta inteligencia emocional y esta mente que a veces nos juega chueco y tú darle cierre de alguna forma. A lo mejor ese cierre lo puedes encontrar en el ¿para qué fue esto? ¿O qué aprendí yo de esto? O tú darle tú tus propias respuestas a esas preguntas inconclusas o que quedaron como suspiros en el aire y que nunca fueron habladas. O tú hacer una meditación donde te sientes frente a esta persona y a lo mejor le preguntes estas cosas o tú le digas otras tantas. Un cabello. Qué importante aprender a darnos nuestros propios cierres para poder vivir situaciones que requieren dejar ir de forma más liviana, porque si no nos podemos lastimar muchísimo tratando de cerrar algo donde tú no tienes el control. Y también por otro lado, pues justamente que dejar ir a veces requiere tomar muchas responsabilidades, que a veces dejar ir requiere salir a agrandar tu zona de confort, porque con lo que hoy tienes en tu vida, pues ya sabes cómo manejarlo, aunque ya no te contribuya, aunque ya esté medio muerto y marchitado, aunque ya te esté drenando, aunque ya no te permite evolucionar, pues ya sabes cómo funciona. Entonces también el dejar ir por eso requiere mucha valentía, porque dejar ir, tanto pues se viene este tema del duelo, de las muertes internas y externas, pero también el tomar responsabilidad de tu vida y de qué hacer con ese espacio que se queda. Y ahora cómo moverte ante la vida sin eso. Y ahora el poema 2 es Dudas que se escabullen. Y dice así: y de repente un comentario te hace dudar de ti. Despiertan todos tus demonios, se activan todas las alarmas de emergencia. Recuerdas sucesos y comentarios antiguos que te llevaron a ese lugar, y esa duda poco a poco comienza a convertirse en afirmación. De tener signo de interrogación pasa a tener no solo punto y seguido, sino que punto y final. Esta duda empieza a llenar todos los rincones de tu casa, de tus adentros, hasta de tus escondites más preciados. Inunda como agua que pudre y entre más intentas sacarla, más llega, empezando a sobrepasarte. Te quedas sin oxígeno, sin veracidad. Solo quieres poder poner esa duda en otro lugar, regresarla a su escondite y te das cuenta de que en un segundo puedes estar en el cielo y en otro en el inframundo. Casi nunca ves la caída, casi nunca estás sin dudas, pero cuando llega la que te carcome desde dentro, se vuelve como mil termitas que se comen todo lo que habías construido, y esa basta para desmoronarte en un segundo. Y justo es esto, también cuando estás en este proceso de dejar ir, observa qué heridas se te despiertan, porque son grandes momentos de sanación donde puedes jalar los hilitos. Si dices, ok, ahorita que estoy dejando ir esto, me despertó el sentir miedo a que me rechacen, sentir miedo a que me quede sola, sentir miedo a que sea humillada, que sentir vergüenza del que dirán, de si dejo ir o me deja ir esta persona. Y eso solo es una respuesta a algo que ya traes de más atrás. No es solo de ese momento. Muchas veces viene desde la infancia, pero justamente las dudas que te despiertan, no solo el dejar ir, situaciones complejas y las alarmas que se despiertan con comentarios, con situaciones. Ah, qué bueno, gracias. Gracias por, a lo mejor me lastimaste, probablemente sin intención,
pero esto me está ayudando a ser espejo profundo y reconocer desde dónde viene la fucking espina que traigo atorada. Y por qué nada más cuando que me apachurren tantito me duele tanto. Y entonces puedo ir realmente a lo profundo y extraerla desde raíz. No solo desde encimita de, ay, nada más le pongo así de que un curita o nada más de que me quito tantito de la espina, pero ya, si no se ve, no pasa nada. No, es como, ok, pues aunque duela, voy a meterle el bisturí a esa espina para ver hasta dónde está enterrada. Y sí, tal vez duela un poco más de que si hubiera sido de un sana colita de rana y mis chochitos de árnica y listo. No, porque entonces la herida cada vez va a doler más y cada vez más fácil te va a doler cuando alguien más te diga algo, te la despierte, más fácil va a ser que te las despierten. Entonces, todo, todas las situaciones, todo lo que nos rodea está siendo un espejo constante y hermoso. El universo nos manda lo que requerimos voltear a ver. Nos manda los espejos perfectos para evolucionar, porque el universo lo que quiere es que evolucionemos. Por eso nos manda con desafíos y con sueños, porque también los sueños nos permiten evolucionarnos, nos permiten motivarnos y estimularnos. Porque entre más nos evolucionemos, más evolucionamos la energía y elevamos la conciencia colectiva, que eso contribuye al propósito cósmico. Entonces, cuéntame si estás viviendo en este duelo de dejar ir, cuéntame con qué poema resonaste más, cuéntame cómo es tu duelo, a lo mejor tu duelo es muy diferente al mío, al que yo conté, y te deseo que si estás dejando ir algo en este momento, sientas y sientas mucho y que seas súper honesto contigo sobre ese espacio que estás creando en tu vida, de qué lo quieres nutrir ahora y qué quieres sembrar ahí, porque uno siempre sabe, uno más bien se hace pendejo, uno se hace güey, pero uno siempre tiene las respuestas, solo que a veces las respuestas son muy duras, son muy reales, son muy, son tan poderosas que dan miedo o requieren mucha responsabilidad o mucho salir de la zona de confort y por eso a veces preferimos no decírnoslas. Y por eso a veces las sesiones como de autoconocimiento, como Human Design, astrología, numerología o de tarot terapéutico, oráculo, canalización de ángeles, todas estas, como que pues así ya no me la digo yo y así alguien más me lo dice y lo siento como menos impactante, porque si lo digo yo, híjole, ¿qué tal que lastimo al otro? ¿Qué tal que me equivoco? Dudamos mucho de nosotros mismos. También cultivar en este discernimiento que te digo que uno se requiere mucho hacer cuando entran estas dudas, es cultivar esta confianza interna, tomar el control de mi vida, que yo estoy en este proceso de sanación, tomar el control de mí, que es constante. Te digo, puede que ya lo había trabajado en algún aspecto y ahora reloaded, revolucionado va todo este trabajo y está bien. Así que cuando digas, uff, es que yo pensé que había trabajado este tema de dejar ir, pero ahorita me está doliendo muchísimo y me está costando muchísimo, muchísimo trabajo, pues tal vez es momento de que aprendas ahora a dejar ir desde otro lugar y voltees a ver otras heridas con esto que te está mostrando la vida. No, no siempre va a ser igual, más bien nunca va a ser igual. Entonces, espero te hayas gozado de este episodio. Me disfruté mucho platicar de este tema contigo. Y cuéntame, te mando un súper abrazo. Cuéntame también de qué te gustaría que platicáramos en estos espacios, de qué te gustaría que fuera el próximo episodio. Yo feliz de leerte, escucharte y compártelo con las personas que crees que les pueda contribuir. También dale like, suscríbete, califica el podcast o compártelo en tus historias para que esto llegue cada vez a más personas y cada vez más personas nos envolvamos en esta energía de estar sosteniéndonos en colectivo a la distancia energéticamente y que nos demos cuenta que no estamos solos en estos procesos y nos sintamos acompañados, acompañades.
compártelo para que llegue cada vez más a las personas estos procesos de autorreflexión, autoconocimiento, sanación, de ver otros puntos de vista y nos escuchamos en nuestro próximo encuentro por Paraíso Caótico Podcast. ¡Mua! Te mando un abrazote, un besote y nos vemos prontito. Bye.